empezar con tres sesiones. Con tres sesiones sobre escrituras. ¿Ok? Son sagradas escrituras. Puede ser que mucha de esta información ustedes ya la sepan. ¿Cuántos libros? ¿Cómo están divididas la Biblia? ¿Cuáles son las fuentes de revelación? Etcétera. Si ya lo saben, imagínense esta información, cómo usted la puede adaptar para enseñarla a un niño de 8, 9 o 10 años. Lo que puede ser que esta información la sepa para usted, pero esta información a lo mejor en algún momento le va a tocar a usted enseñar, cosa que es muy diferente. ¿Ok? Entonces, van a haber algunas partes de la clase, de la sesión, que el audio va a estar en inglés, pero hay subtítulos, hay texto en español. Igual, donde haya mucho inglés y el texto no lo pueden leer bien, entonces hacemos una pequeña pausa, lo repetimos o lo presento yo de una forma rápida y continuamos. ¿Ok? La idea es que ustedes, estas sesiones van a ir un poco rápido, porque es contenido, mucho contenido que ustedes ya conocen. Entonces, vamos a ir en lo más básico, vamos a ir rápido y nos vamos a detener posiblemente en algo donde tengamos que conversar un poquito o escucharnos mutuamente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Bienvenido a la quinta lección del curso Fundamentos de Fe. En esta lección usted descubrirá bienvenido a la quinta lección. Estaba viendo algo muy importante. Oración. ¿No la dieron? Ok, vamos a hacer una oración espontánea inicial, ahí sentados donde están. Busquen su mejor posición para relajarse. Relajen sus hombros. Dejen de lado todo lo que los distraiga. Saquen de sus manos todo lo que tienen que les distraiga. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nos ha pasado en el día. Vamos a preguntarle al Señor qué es lo que nos ha querido revelar el día de hoy. Lo bueno, lo difícil, lo alegre, lo triste, el clima, el tráfico. ¿Qué me ha querido revelar el Señor el día de hoy? Ya que estamos juntos para explorar más la forma en que el Señor nos revela su amor cada día, le vamos a pedir con la oración que le enseñó a sus discípulos, que nos siga acompañando, que nos siga guiando y que nos siga mostrando su amor a través de su palabra y a través de las acciones de nuestros prójimos o de las acciones que nosotros podamos hacer para los demás. Juntos decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? La sesión de hoy es Revelación Divina, Dios nos habla. Empezamos. Del curso Fundamentos de Fe. En esta lección usted descubrirá cómo Dios se da a conocer por medio de la revelación divina. La palabra de Dios nos llega por medio de la Iglesia, llamándonos a que nos volvamos hacia Cristo y que crezcamos en nuestra relación con Él. Por lo tanto, le invitamos a que tome un tiempo ahora para escuchar a Cristo antes de iniciar sus estudios.
Bienvenido. Hemos incluido una serie de páginas que puede utilizar como preactividades de aprendizaje antes de la lección. Estas páginas incluyen una oración inicial, los objetivos de la lección, una pre-evaluación. Objetivos de la lección. El alumno podrá explicar: 1. El depósito de la fe. 2. Cómo el depósito de la fe se comunica por la escritura y la tradición. Y 3. El papel de la Iglesia al interpretar y proclamar el depósito de la fe. Ok, para un pequeño paréntesis aquí. Aquí en el vocabulario hay una palabra que está incluida como es una herejía. ¿Ok? Un sacerdote de los primeros siglos sostuvo de que Cristo no era divino, negaba la naturaleza divina de Cristo. Pues era un hombre, un superprofeta, un hombre con muchos favores de Dios, pero no podía compartir la naturaleza divina. ¿Ok? El arrianismo. Entonces, otra palabra muy importante que tenemos que mirar es el depósito de la fe. ¿A qué se le llama el depósito de la fe? La fe apostólica, tal como se expresa en las Escrituras y en la tradición, de la cual el magisterio, la Iglesia, extrae todo lo que propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable a la fe que hemos de creer por ser revelación divina. Por ejemplo, María, Madre de Dios, es un dogma, es una verdad que está basada en la fe. ¿Ok? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma naturaleza divina y que Cristo posee la naturaleza humana. Esos son dogmas. Quiere decir que son verdades que se creen a través de la fe y que no se cuestionan. No porque nos dicen, no, estamos hablando de mucha de esa revelación, también revela parte de un misterio, ¿ok? Que necesitamos ponernos los lentes de la fe para poder entender. No es que aceptemos por aceptar, es una verdad que se nos ha sido revelada, pero que no siempre va a tener un total entendimiento por parte nuestra. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Cómo sabemos que Dios inspiró a los evangelistas para que escribieran los evangelios? A través del depósito de la fe. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí. ¿Creemos que el Espíritu Santo nos mueve? Sí. Este mismo Espíritu movió el corazón y el espíritu de quienes escribieron las Escrituras bajo inspiración. El depósito de la fe es esa revelación a través de las Escrituras inspiradas por Dios y la tradición, que es la práctica de la vida cristiana, las primeras comunidades cristianas, a través de esa conversión de corazón a Dios por las Escrituras, y que continuó como una tradición de los apóstoles a lo que nosotros llamamos hoy iglesia. Por eso somos una iglesia católica y apostólica, porque nosotros también consideramos como parte de la revelación de Dios la tradición apostólica. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de depósito de fe, no estamos hablando de un contenedor, de un tupper, estamos hablando de cómo Dios se nos revela, y que son dos fuentes: escritura y tradición. ¿Ok? Eso es lo que dice de una forma un poco a su estilo. Ahora,
La revelación divina es la comunicación que Dios hace de sí mismo por sus palabras y por sus acciones, especialmente la de enviarnos a su Hijo Jesucristo. Por la revelación, Dios nos habla acerca de sí mismo y de su plan para la salvación de la humanidad. ¿Cómo se nos revela? A través de Jesucristo. Jesucristo. ¿Okay? También es fuente. Magisterio es el oficio de la enseñanza de la iglesia. O sea, cuando hablamos de magisterio estamos hablando de las enseñanzas oficiales de la iglesia. ¿Ok? No es un lugar ni es un grupo de personas, es la enseñanza oficial de la iglesia. ¿Ok? Es el oficio de la enseñanza de la iglesia que interpreta auténticamente la palabra de Dios, sea esta en forma escrita, como Sagradas Escrituras, o en forma de la tradición, ejerciendo la autoridad en el nombre de Cristo mismo, de latín magister, que significa maestro. ¿Ok? Magisterio, enseñanzas de la iglesia. ¿Y por qué es importante? Porque el magisterio determina qué ha sido inspirado y qué no ha sido inspirado, por diferentes formas. Dicen, es que han habido libros del Nuevo Testamento que no son inspirados. Bueno, hay una forma en que las cabezas de la iglesia de ese entonces se juntaron y bajo mucho estudio y bajo mucha investigación y comparación de escrituras se dieron cuenta que habían textos que no tenían una verdad completa o tenían un rasgo, un sesgo, porque había algo que ellos habían interpretado de otra manera. Arrio no hablaba mal de la iglesia ni de Cristo, pero en su entendimiento, en su interpretación, él decía: es imposible que Cristo, que Dios, pueda tener una naturaleza tan imperfecta como la humana. Pero nosotros sabemos que porque hubo una razón específica en que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Ok, entonces creo que son los puntos más importantes de la... Díganme. Arrianismo era un sacerdote. Sí, Arrio. Y los seguidores de su doctrina, de su doctrina o entendimiento de la naturaleza de Cristo, eran los seguidores de Arrio, los arrianistas, ¿no? Gracias. Apoyado por un obispo también. Me parece que él era obispo. De Nicodemia. Me parece que él era obispo también. No, era sacerdote. Eusebio de Nicomedia lo apoyó y casi hizo sucumbir a toda la iglesia. El único que quedó ahí rescatando a la iglesia fue ¿cómo fue el nombre? El martillo de los herejos, que fue... lo tengo un mal número ahorita me recuerdo. Fueron tres, sí, fueron los tres capadocios. Eran San Alexander, San Cipriano y otro más, pero también se me dio el nombre, que eran los que defendían. San Atanasio. Eran los que defendían contra las corrientes que empezaron a interpretar a Jesús. ¿Okay? Era muy importante interpretar a Jesús, porque recuerden, estamos hablando de civilizaciones que tenían una influencia muy grande de una de las culturas más importantes de la humanidad. ¿De ese tiempo? De ese tiempo, la filosofía griega. Exacto. Platón, Aristóteles. Ellos nos ayudaban a entender qué pasaba en el mundo. Entonces viene alguien que nos explica cómo es el ser humano y viene otro y dice: no, pero también este hombre fue Dios. Entonces como que hubo una reacción natural, ¿no?, en el ser humano, sobre todo en las personas que se dedicaban a buscar la verdad de las cosas, ¿no? Entonces no es que ellos tenían la intención de destruir la imagen de Jesús, era simplemente: no lo entiendo, o la verdad no me ha sido revelada de la forma que yo la pueda entender. Sí, por ejemplo, en el credo niceno, el credo de Nicea, justamente 300
años después de Cristo, un poco más, fue que se elaboró, porque había lo que usted está diciendo, contradicciones de que... Fue en el 180 y tanto por ahí, no fue en el 300, pero fue mucho antes. ¿Qué pasó? Antes habían tres credos. Había el credo de los apóstoles, había otro credo que se utilizaba en una fórmula, y después surge el de Nicea. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos establecer en una forma como más ordenada y que todos pudiéramos saber lo mismo cuáles son nuestras creencias de la fe. El credo de Nicea justamente se formula para poder responder de la misma forma, no importa en dónde esté, cuáles son nuestras creencias de la fe. ¿Ok? Y fue en un concilio, todos los patriarcas, todos los cabezas de iglesias, de todas las iglesias que estaban, se reunieron en Nicea. Lo que hoy es Turquía. Lo que hoy es Turquía. Fue el primer concilio ecuménico realizado. Y Creo que el de Efesos fue el primero. No, ese fue el primero que realizaron y fue por el mismo que ahí Ario y Atanasio expusieron. Atanasio, que en ese entonces era un diácono, expuso su fe, que el obispo de Alejandría lo hizo diácono y él les habló ese día. Siendo un diácono le dieron el permiso para hablar y fue que salió, pero el arianismo seguiría y llevaría al concilio, al segundo concilio, para llegar a resolver el problema que se derivó de ese mismo. Entonces, el credo de Nicea, ¿por qué lo rezamos aquí en Estados Unidos? ¿Saben? No. El credo de los apóstoles es más cortito. Ajá, exactamente. Eso es de Latinoamérica. En Latinoamérica lo rezamos siempre. Pero ¿por qué en Estados Unidos rezamos el de Nicea? Es así, no me la sé. El credo de Nicea es completamente catequético, es aceptado por otras denominaciones cristianas y pone en claro cuál es nuestra creencia de fe. ¿Okay? Habla de la naturaleza divina y humana de Jesucristo, habla de María, habla de los santos, habla del Espíritu Santo. Entonces es mucho más completo. Y aquí en Estados Unidos, ¿nosotros somos mayoría o somos minoría? ¿Los católicos? Sí. ¿Los católicos somos mayoría? No. No, nosotros somos minoría. Nosotros no somos un país, Estados Unidos no es un país católico. No es católico, ¿no? Hay muchas denominaciones. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros utilicemos un credo que es mucho más explícito en las cosas de fe que creemos. ¿Okay? Y el otro credo, ya no, el que dice el segundo, ya no sé. Todos los credos son válidos, pero en otras diócesis, en otras conferencias de otros países, nosotros tenemos la conferencia de obispos de Estados Unidos. Y la conferencia de obispos de Estados Unidos determinó de que se rece el credo de Nicea, el credo más explícito en las cuestiones de fe. Y otras denominaciones también lo emplean, solamente que ellos omiten algunas partes, como la parte de María, ¿ok? Y solamente por esa principal razón. En Estados Unidos, en otros países de toda Latinoamérica, ya hemos sido evangelizados, y en muchos de esos países la religión católica es la religión oficial. Entonces no hay mucho que evangelizar ahí con el credo, porque ya lo sabemos, o ya es una verdad ya aceptada, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿por qué en Latinoamérica nosotros tenemos parte de la misa donde decimos perdón? El acto de contrición, sí, todo lo tenemos. Pero ese es el inicio. O sea, pero eso no tiene que ver con el credo. No, pero yo digo las partes de la misa. Aquí yo no lo veo. Si decimos Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, esa es otra forma. Es otra forma, no el que nosotros hacemos en Latinoamérica. Y en mi país tampoco lo hacían muchas veces, o sea, no siempre lo hacían. Hay varias formas, hay varias dentro de la liturgia. Vamos a ver en una de las sesiones, en las partes de la misa vamos a ver un poco eso. Y es importante que como catequistas lo sepamos, Claro. porque les queremos enseñar a los niños
Claro, Vamos a celebrar la misa, ¿no? la Entonces tenemos que raíz de saber la las partes mesa, y cuáles son claro. sus variantes, ¿ok? ¿Y cuáles son sus variantes? Ok, entonces vamos a continuar. Es una oración de reflexión. Muy bonita. La frase, creo que es algo que nos tenemos que identificar con eso. La ignorancia de las Escrituras es una ignorancia de Cristo. Si ignoramos las Escrituras, ignoramos a Cristo. ¿Sí? Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Everything that Jesus came to reveal about God and our relationship with Him is called the gospel, or the good news of Jesus Christ. This body of teaching is the deposit of faith. The deposit of faith is the entire body of teaching that Christ entrusted to the apostles. They in turn handed on to the church through their successors. A ver, perdón. Everything that Jesus came to reveal about God and our relationship with Him is called the gospel. Todo lo que Jesús nos ha enseñado nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Él y con Dios. Eso que ha sido revelado se conoce como los evangelios, Or the good news of Jesus Christ. la buena nueva. This body of teaching is the deposit of faith. The deposit of faith Estas enseñanzas de los evangelios se conoce como el depósito de la fe. is the entire body of teaching that Christ entrusted to the apostles. They in turn handed on to the church through their successors, the Pope and the bishops in union with him. Las enseñanzas de Jesús son confiadas a los apóstoles, quienes a su vez lo transmiten a la iglesia a través de sus papas, obispos y toda la iglesia en general. In 1 Timothy chapter 6, verse 20, Paul says, O Timothy, guard what has been entrusted to you. And in the second letter of Timothy chapter 2, verse 2, Paul again states, What you have heard from me before many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. San Pablo en su primera carta a Timoteo le dice: querido Timoteo, conserva el bien que te ha sido confiado, en referencia a las Escrituras. Y en su segunda carta a Timoteo le dice: lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a los hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. But what exactly was it that Paul entrusted to Timothy? It's the deposit of faith, the full revelation of Jesus Christ, the Word of God, through Scripture, through tradition, ordered to uniting all mankind into the covenant family of God. Lo que le confía, lo que se refiere Pablo que le ha sido confiado a Timoteo, justamente es el depósito de la fe, que es la revelación de Cristo, la verdad de Cristo y la tradición de los apóstoles. Church. Explorando el depósito de la fe. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 20. Querido Timoteo, conserva el bien que te ha sido confiado. ¿Qué es lo que se le confió a Timoteo? El depósito de la fe,
el cuerpo de enseñanza que Cristo confió a los apóstoles. El depósito de la fe es la plena revelación de Dios por su Hijo Jesucristo. Esta revelación está ordenada a la asamblea de toda la humanidad en su familia, la Iglesia Católica. Los apóstoles fueron enviados para llevar al mundo la unión con Cristo por la Iglesia, profesando la fe única, compartiendo en la vida de Dios por medio de los sacramentos, manteniendo la unidad de la familia de Dios. El contenido de la enseñanza de Cristo confiada a los apóstoles incluye lo que hemos de creer, la fe, cómo hemos de vivir, la moral. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están entendiendo todo? Sí. Using an analogy of a bank may help us to understand this lesson. The Word of God can be understood as a sacred deposit, but we can also understand the church as a bank. Quiere hacer una analogía del depósito de la fe como un banco. Dice que la verdad revelada de Dios es un depósito muy valioso y la iglesia es el banco. Why do we entrust our money to a bank? Surely so that it will be protected and that it may bear interest. Christ wants his teaching to be safeguarded, but he also wants his teaching to bear interest, to bear fruit, to make disciples. ¿Por qué nosotros confiamos nuestro dinero en un banco? Bueno, no porque queremos que esté protegido, porque queremos que genere intereses. Exactamente igual, Jesús quiere que su verdad sea protegida, salvaguardada y que también dé frutos. For this reason, Christ entrusted the Word of God to the church, as if entrusting it to a bank, so that it would be safeguarded, but also handed on from generation to generation. Por eso es que Jesús le confía su palabra a la iglesia, para que sea protegida y para que también sea compartida de generación en generación. Now, one of the roles of the apostles and their successors is that of the security guards of the bank, making sure that the deposit of faith is kept secure. But what happens when one of those, or one by one all of them, retire or die? La función de los papas y los obispos dentro de la iglesia y de los apóstoles fue el de ser los protectores de ese banco. Eran quienes se encargaban de que esté bien protegido, de que sea bien pasado a otras personas. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos se retira? Esa es la pregunta que se hace. Who is left to guard the treasure? So of course there has to be successors. But even with well-trained and well-armed guards, banks do get robbed on occasion. But when it comes to the apostles and their successors, they have a special gift of the Holy Spirit to help them flawlessly handle on the Word of God. Obviamente, los apóstoles tienen sucesores, por eso que tenemos los papas, que son los sucesores de los apóstoles. Pero como todo banco, alguna vez es robado, ¿verdad? Entonces, nosotros confiamos que los papas, y eso es algo que posiblemente lo digan más adelante, como un dogma de fe, también aceptamos de que las enseñanzas de la iglesia que vienen del Papa y del Colegio de Obispos, que es la unidad de todos los obispos como representantes de la iglesia, no falla, no puede cometer errores su enseñanza. Como personas individuales sí, pero en su función como sucesor de los apóstoles y como el Colegio de Obispos no puede haber error. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas vienen de la guía directa ¿de quién? Del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se equivoca, ¿verdad? San Jerónimo. San Jerónimo
Fue sacerdote y renombrado académico bíblico, quizá mejor conocido por haber traducido la Biblia al latín. Esta versión es comúnmente conocida como la edición Vulgata de la Biblia. El nombre proviene del latín versio vulgate, que significa versión popular. Esta traducción fue proclamada como edición oficial de la Biblia en latín de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en el siglo XVI y hasta la fecha tiene un lugar de honor en la Iglesia. San Jerónimo es famoso por este refrán que debería de servir como para animarnos a la lectura diaria de la Escritura. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. In our course, Faith Foundations. I am Michael Schurslick, and once again it's great to be with you. In this lesson you will learn where to find the full teaching of Christ and how this is passed down from generation to generation. Now it might surprise you, but Christianity is not a religion of the book. Christianity is a religion of the Word of God. Bueno, la primera parte se presenta, se produce a una serie de sesiones, es parte de una de ellas, y nos invita a pensar de que nos dice nosotros no somos una religión de un libro, somos la religión de una palabra, ¿okay? De la palabra. As John tells us, and the Word was made flesh and dwelt among us. The Word of God is not a written and mute word, but it is incarnate and living. Como dice Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, de esa misma forma, él nos presenta la palabra no como una palabra muda, una palabra en silencio, sino es una palabra encarnada, viva. When I ask people, what is the Word of God? Usually they respond, well, the Bible. But the Bible by itself is not the full Word of God. Jesus is the Word, and He has come to reveal everything that God wanted us to know about Himself and about our relationship with Him. Jesús es la palabra encarnada y como dice el Señor, nosotros estamos recibiendo esa palabra como una revelación de Dios que nos quiere dar a conocer a sí mismo y la relación que nosotros debemos tener con Él. In our last lesson, we learned the way in which Christ called the apostles, and for 3 years He taught them by His words, by His way of life, ultimately by His suffering, death, and resurrection. Jesús le enseñó a sus discípulos durante 3 años sobre sus palabras, sobre sus acciones y su forma de vivir. Y a través también de su muerte, pues de su pasión, muerte y resurrección. But He also gave them a special gift of the Holy Spirit. He endowed them with His own authority to teach and to hand on the Word of God for all of time. But this was made possible by this gift of the Spirit. Jesús les deja a los apóstoles, además de su palabra, también les deja la guía del Espíritu Santo. Y los envía para que ellos transmitan esa palabra que solamente es posible de transmitir a otras personas a través de la guía del Espíritu Santo, de ese regalo del Espíritu Santo. Jesus promises the apostles this gift in John chapter 16. He tells the apostles, when the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth. Voy a leerlo yo para que él, lo que él está diciendo aquí. Jesús les promete ese regalo del Espíritu Santo y lo revela en Juan 16, del 12 al 15. Dice, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Truth. This occurs on the night of the resurrection. When the apostles are locked in the upper room, Jesus comes to them. And he says to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, now I send you." Cuando está en la habitación del segundo piso, en el aposento alto, les dice, la paz sea con ustedes. Y les dice, lo que yo he recibido ahora se lo doy a ustedes y los envío para que ustedes lo transmitan. And then he breathed on them the Holy Spirit. The Father sent Jesus to reconcile the world to himself through the forgiveness of sin. But the Father also sent Jesus to reveal everything that we needed to know about the Father and our... Jesús, ahora está hablando de Pentecostés. Jesús le transmite el Espíritu Santo y les da la gracia del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo les está revelando a los apóstoles todo lo que ellos necesitan saber sobre sí mismo, sobre Dios, y sobre su relación entre ellos y con Dios. Our relationship with him. This gift of the Spirit, along with the gift of Christ's authority, enables the apostles and their successors to hand on this full revelation of Christ until the end of time. A través de esa gracia que ellos reciben, además de la autoridad que Dios les da, es que ellos van a poder transmitir el mensaje de la buena nueva a todas las generaciones, a donde ellos son enviados a proclamar. Now, through the rest of this lesson, let's examine how the Word of God is handed down to us. Muy importante los pasajes bíblicos que también son mencionados aquí, que no son leídos, pero sería bueno que los repasemos. Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Presten atención a esta palabra, ¿verdad? Ya leímos Juan 16 al 12, y fíjense cómo se expresa del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá lo que ha oído. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Y les anunciará lo que irá sucediendo. Les irá revelando la verdad. Juan 20, versículo 21. Jesús les dice de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Autoridad para proclamar y compartir la verdad revelada. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dice: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Okay? La autoridad de proclamar y de convertir a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cómo los apóstoles pasan la verdad, pasan la palabra, transmiten la palabra? How did the apostles hand on the Word of God? Certainly by their preaching. For example, in Acts chapter 2, on the day of Pentecost, when Peter stood up and preached with boldness,
but they also handed on the Word of God by their way of life, and even by their death. ¿Cómo los apóstoles transmitieron la palabra de Dios? Definitivamente a través de la prédica. Y un ejemplo claro es lo que hace Pedro saliendo de esa habitación justo en el momento después de recibir el Espíritu Santo. Se va al lugar más concurrido, que es junto a un pórtico, a una entrada, y empieza a proclamar con autoridad. Y la gente dice: ¿este qué tiene? ¿Qué le pasa a este señor? Pero nadie lo puede refutar, ni siquiera los que estuvieron en contra de Jesús. Entonces, si pueden buscar ese pasaje, si no me equivoco, debe estar en Hechos 3:4. No sé, en el capítulo 2. Jesús es proclamado por primera vez en el capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo lo que él invoque el nombre del Señor se salvará. ¿De dónde le salió tanta inspiración? ¿De dónde fue? Justo después Era bien miedoso. de haber... O Pedro también ha sido presentado como un personaje que no tenía un lenguaje muy fino, que digamos, ¿verdad? Pero con mucha elocuencia. No sabemos si tuvo en estos 3 años alguna educación en la Sagrada Escritura. Posiblemente sí, está pronunciado Jesús, pero cita textualmente a Joel del Antiguo Testamento. Interesante, cómo él hace ejercicio de esa autoridad que se le ha sido confiada. Hechos 2, 14 al 36. Del 14 al 36 casi es todo, pero al 21 leíste tú, pero hasta al 36 ahí hablas, ¿no? Hechos capítulo 2. Ya en el capítulo 2. El capítulo 2 habla de momentos de Pentecostés y lo que pasa. Otra forma en que los apóstoles transmiten la palabra de Dios es a través de su vida, de su forma de vivir. ¿Ok? Lo que nosotros como catequistas estamos llamados a hacer también. Y una vez más, aprovecho la oportunidad que me da esta clase para recordarles: sus niños los ven o saben cuando ustedes no están. ¿Okay? Yo he sido catequista y a mí me han buscado los niños y me han dicho: no te he visto en misa. ¿Por qué misa vienes? Hoy yo vengo a la misa del 9, o el próximo domingo vengo a la del 9. Sí, no, y cuando me ven me saludan y digo que bueno. Un día una niña se quejó y me dijo que no le caía bien su catequista, porque su catequista les ha dicho en la clase que no pueden agarrar sus celulares, que la clase es muy importante y que no pueden agarrar sus celulares. ¿Y por qué esa catequista el padre le deja que use su celular en misa?
ejemplo de vida. Nosotros no estamos, una más, te lo he dicho en otras clases, nosotros no enseñamos las oraciones, nosotros damos testimonio de nuestra fe. Exactamente lo que está hablando el Señor aquí. ¿Cómo los apóstoles transmitieron la palabra de Dios? A través de su forma de vivir, a través del testimonio de su fe. Y a alguno de ellos hasta le costó la muerte. Y esa muerte también fue testimonio de su fe. Solamente para que lo tengamos en consideración. And by the institutions they established, like the diaconate and means of caring for the poor, but also by the liturgy and the forms of worship they established, and through their writing in sacred scripture. This handing on of the Word of God is called apostolic tradition. Aquí menciona también otros elementos muy importantes, como los apóstoles transmitieron la palabra de Dios. Pues, a través de su vida, a través de su muerte, a través de la liturgia y los sacramentos que ellos celebraban, entendiendo de que desde ese entonces ellos utilizaban los sacramentos que ya existían, pero de una forma más como lo celebró Cristo, según el mensaje y la connotación que le dio Cristo. ¿Ok? Y también obviamente a través de sus escritos. Muchos de ellos están recopilados en el Nuevo Testamento. Algo importante también que la iglesia, cuando estuvo anunciando, la escritura no llegó hasta como los años 50, lo pasaron casi, la iglesia no tuvo escritura, eso lo que la iglesia predicaba y enseñaba era oral, y casi los evangelios no llegaron hasta el año 65, no tuvimos evangelios. Además, estamos hablando casi más de media vida, los apóstoles estuvieron predicando y formando y liturgia, por eso la iglesia el depósito no porque primero tuviera escritura, luego la iglesia. Claro, esa es la parte de la tradición oral, ¿verdad? Lo que menciona la tradición oral, pero también es muy importante mirar que el depósito de la fe, que hemos dicho que tiene dos componentes muy importantes, las escrituras y la tradición apostólica. Entonces justamente esas prácticas y esa forma en que los apóstoles transmitieron la fe y la palabra, que nosotros conocemos como la tradición apostólica. ¿Ok? Pero es muy importante lo que dice, que los evangelios, ni siquiera los evangelios fueron los primeros a ser escritos. La semana pasada vimos cuál fue el primer texto, el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Tesalonicenses, ¿sí? La primera carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Los evangelios vienen mucho después. Y también recuerden, no todos los que escribieron los evangelios fueron personas que manejaban muy bien el idioma para escribir. Y que otras personas lo escribieron posiblemente por ellos. Entonces había problemas de idioma, problemas de educación para escribir bien correctamente, con propiedad. Hubieron muchos factores que nosotros solamente podemos especular, porque no hay ninguna documental que nos diga así fueron escritos. Pero todo se basa desde esa primera etapa, que es la tradición oral. Patriarco decía también como al 125 que para él era más elocuente lo oral que lo escrito. Él quería más el oral de la iglesia que lo que estaba escrito, y él estaba escribiendo para el año 125. Y otra vez también hay documentos históricos de historiadores no cristianos que también dan cuenta y dan fe de lo que la tradición oral decía en ese tiempo. Entonces, dice, ok, los cristianos hablan de Jesús de esta forma y les tenemos que creer porque son los cristianos que hablan de su líder. Pero dice, espérate, pero hay unos judíos, historiadores judíos, como Josefus, que también habla de un Cristo y habla de lo que hacían y de la cantidad de personas que se convertían después de habérseles proclamado la palabra. Entonces hay muchas otras fuentes externas que permiten entender de que lo que se dijo en la tradición oral fue algo que sucedió. ¿Okay? As a compendium of the Catholic Church, number 12 says, the apostles transmitted all they received from Christ and learned from the Holy Spirit to their successors, the bishops, and through them to all generations until the end of the world.
Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si no me equivoco, el número 12. Until the end of the world. Tradition is very misunderstood. It's simply, tradition is the living generations until the end of the world. Los apóstoles transmitieron todo lo que recibieron de Cristo y aprendieron a través del Espíritu Santo y de sus sucesores, los obispos, y a través de ellos todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. Tradition is very misunderstood. It's simply, tradition is the living transmission of the deposit of faith from the apostles to the church by means of their successors. It is living because it flows through a line of bishops. Apostolic succession and of the deposit of faith from the apostles is very misunderstood. It's simply, tradition is the living transmission of the deposit of faith from... Él habla que la tradición apostólica es la transmisión de la revelación de Dios. ¿Okay? Él dice que la tradición apostólica es malinterpretada. Claro, la tradición es la transmisión del depósito de fe. ¿Okay? The apostles to the church by means of their successors. It is living because it flows through a line of bishops. Dicen que es una sucesión viva porque va a través de los obispos. Apostolic succession. Sucesión apostólica. And Scripture is the same proclamation of the apostolic preaching, but committed to writing under the inspiration of the Holy Spirit. And in this way, sacred tradition and sacred Scripture make up one single sacred deposit of the Word of God. Now let's take a closer look at this. Dice que la tradición apostólica es simplemente la transmisión de las Sagradas Escrituras, pero a través de los escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hablar de la tradición apostólica es hablar en esencia de las Sagradas Escrituras, pero a través de una inspiración. ¿Okay? Pues los apóstoles no hablan fuera de lo que ha sido revelado en las Escrituras. ¿Okay? Se le agregan otras partes como las prácticas litúrgicas, los ritos, la celebración de los sacramentos, su estilo de vida, incluso su sacrificio como su muerte. Pero todo eso está conectado directamente a las Sagradas Escrituras. Si no está conectado, no está. ¿Ok? Escritura y tradición. ¿Cuál es la relación entre la escritura y la tradición? La tradición y la Sagrada Escritura están estrechamente unidas la una con la otra. Cada una de ellas hace presente y fructífera en la Iglesia el misterio de Cristo. Fluyen de la misma fuente divina, Cristo. Juntas, la Escritura y la tradición constituyen todo el depósito de la fe que se ha confiado a la Iglesia en todas las épocas. Para una explicación más plena de la enseñanza de la Iglesia sobre este tema, consulta la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, número 9 y 10. ¿Quieren revisar ese documento? ¿Saben de qué documento? ¿Saben? Vaticano II, ¿verdad? Okay. En el Vaticano II se escribieron muchos documentos. ¿Okay? Fueron alrededor de 5 años, no me equivoco, donde todos los cardenales, todo el colegio de obispos, se juntaron para iniciar una nueva forma de hacer iglesia, empezando con la forma en que se celebraba, ¿no? Habla a través de esta constitución dogmática. ¿Por qué se llama constitución dogmática? Porque habla de
dogmas de fe, cuestiones que no pueden ser comprobadas científicamente, pero sí son verdades de fe. Como por ejemplo, cómo Dios se revela a través de las Escrituras, Dei Verbum, ¿ok? La palabra de Dios. Esta constitución dogmática, Dei Verbum, es muy claro en sus artículos 9 y 10 cómo Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos aquí en Google, ponemos Dei Verbum y nos va a llevar a la página del Vaticano. ¿Ok? Dei Verbum en español. Y aquí está el documento. Y vamos a ir directamente a los números 9 y 10. Está en todos los idiomas. Está incluso en PDF, que lo pueden bajar a su teléfono y lo pueden tener. El lenguaje puede ser un poquito como que bueno, pero por eso vamos a digerirlo todos juntos aquí. ¿Qué dice sobre donde están estos artículos 9 y 10? Todo ese párrafo se llama la Sagrada Tradición, que empieza con el número 8. Pero vamos a ir al número 9, que perdón, dice mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. ¿Qué dice el número 9? Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, la fuente es Dios mismo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo, Señor, y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente. Entonces estamos hablando de que la tradición apostólica, las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios y ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La Sagrada Tradición transmite a los sucesores lo que el Espíritu les ha revelado a través de la palabra. Entonces, una es la fuente principal, la fuente directa, la palabra, y la otra es la tradición de los apóstoles. Ambos inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Y ahí dice en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es su fuente? Cristo. ¿Y los apóstoles de quién hablan? ¿A quién proclaman? Entonces, hay una relación muy directa entre uno y la otra. Y no es quién es más importante, lo más importante es de dónde sale la fuente, de dónde sale esa verdad revelada. ¿Ok? Es importante que algunos de estos documentos ustedes los conozcan. El lenguaje puede ser un poco largo, hay que mirarlo varias veces y no se los recomiendo que se lo lean a los niños en la clase, pueden haber repercusiones, pero sí es importante que ustedes lo entiendan o pregunten: padre, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Más cortito, ¿qué quiere decir acá? Porque estoy entendiendo algo aquí que dice tradición, escritura. Entonces pregunten, porque es importante que ustedes conozcan qué es lo que la iglesia, el magisterio, enseña a través de cómo Dios se revela. Sí. En el libro de Romanos Católico, el capítulo 1, habla del fundamento de la fe. ¿Qué dice el capítulo 1? El fundamento de la fe, tiene muchas partes de lo que enseñando como los fundamentos de la fe. Y casi habla de las escrituras y las condiciones. Presten atención al lenguaje que utilizan sus libros de catequesis. Puede ser que su libro de catequesis también hable Dei Verbum o la constitución dogmática de la revelación divina. Traten ustedes de buscar el documento y leer un poco, o saber de qué trata el documento, porque así cuando ustedes lo vean, le van a incluso poder tratar. Y además, busquen la historia del Vaticano II, ¿no? ¿Quiénes fueron los papas que lo llamaron? ¿En qué época sucedió? Es bueno que los niños
conozcan un poco más, no necesariamente no solo lo que se dijo, pero también en qué momento pasó. Creen una historia. Y yo decía, esto pasó. Mi maestro de eclesiología nos contó hasta chismes de lo que pasó ahí. De quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, porque hay teólogos que pues les costaba entender, cardenales, teólogos. En la película hablo de esto, lo pueden ver en YouTube, está muy bonito porque explica mucho de momentos de Hay muchos documentales también de sacerdotes que fueron los que participaron en esta. Incluso, imagínense, no todos los cardenales eran teólogos. No todos los cardenales tenían un entendimiento académico para poder redactar un documento como el que les acabo de leer. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que ir en las noches a clases. Hay un teólogo muy conocido, un teólogo alemán, Karl Rahner. Karl Rahner fue invitado al Concilio Vaticano II para darle clases. Cuando se habla de María en uno de los documentos, Lumen Gentium, la luz de la gente, donde habla cómo ser iglesia en tiempos contemporáneos. Hay un capítulo que habla de María. Y hay otro teólogo que también fue a darles clases sobre Mariología, recordarles por las doctrinas que se enseñan por siglos sobre María, para poder redactar un documento que también es fiel a las enseñanzas y a la tradición. Que no es un documento, pon esto para que suene más bonito, no. Tiene que estar fundamentado en los documentos y en las enseñanzas que soportan la tradición apostólica. ¿Ok? Pues eso fueron cosas que sucedieron durante el Vaticano II, que los documentos no me enseñan. Pero es bonito, es interesante escuchar esas historias porque también nos hacen darnos cuenta de que hubo mucho pensamiento y mucha intención en los documentos que fueron redactados. Y utilizan un lenguaje que muchas veces nos hacen pensar o nos hacen reflexionar en que necesito conocer un poco más para poder entender de qué están hablando. Necesito saber cuáles son los modelos de iglesia que muchos teólogos presentan. Hay iglesias que se basan en lo litúrgico, hay iglesias que se basan en lo sacramental, hay iglesias que se basan en lo pastoral, hay iglesias que se basan en lo que es lo comunitario. Pues ya, y nosotros nos ponemos a pensar, ¿y mi iglesia de la Merced cómo es? A lo mejor es un poquito de todo, pero al leer me hace pensar en cómo es mi iglesia. Cuando estudiamos a la iglesia, que es quien recibe el depósito de la fe, me pregunto, cuando dicen, la iglesia es así, ¿de quién están hablando? ¿Del Papa? ¿Los obispos? ¿O están hablando de mí? Entonces, ¿cuál es mi papel dentro de la iglesia? Ser catequista es una función, es un ministerio. Pero fuera del ministerio yo soy miembro de la iglesia también. Entonces, ¿cuál es mi función como miembro de la iglesia? ¿Cómo yo hago mía la tradición apostólica? Porque a través del bautismo yo estoy llamado a la proclamación. ¿Cómo proclamo? Si es que proclamo. Algo que les quiero dejar, pero nos faltan unos cuantos para llegar al final de la sesión. Quiero hacerles una pregunta, un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de ustedes vienen a misa aquí a la Merced? No. Ok, a veces. No frecuencia, está hablando, vienen a misa. Ok. ¿Cuántos de ustedes prestan atención a la homilía? No levanten la mano. No levanten la mano. No levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes prestan atención a la homilía? ¿A cuántos de ustedes les inspira o les llama la atención algo que se dice en la homilía? ¿Cuántos de ustedes comparten, apenas salen de misa, con quien se crucen, con quien comparten
esa buena nueva que han recibido. No todos los días van a recibir esa inspiración o van a sentir, oh, esto me caló. Esto, un tesoro, una perla he encontrado aquí en esta homilía hoy. ¿Es verdad o no es verdad que a veces nos cuesta compartir eso que hemos recibido, digamos a través de una homilía o a través de la misa, de las lecturas, del coro, lo que sea? En esos 55 minutos, hora y 10, los anuncios son muy largos, ya pongamos hora y 10. En esos 70 minutos puedo que haya recibido algo muy valioso, pero posiblemente piense que es algo muy privado y personal. Entonces mi fe, mi experiencia de fe se convierte en algo privado. Y les quiero recordar algo: la parábola de la mujer que enciende una vela. ¿Es verdad que nosotros prendemos una vela para ponerla debajo de una mesa? O cuando lo que hacemos la ponemos en un lugar más alto para que nos ilumine, ¿verdad? Entonces, es una práctica normal y común, no se sientan mal, yo estoy fluido como primero en la fila, de que muchas veces no vamos a compartir esas revelaciones, esas perlas, esos tesoros que estamos recibiendo a través de la homilía de las misas, o de la misa en sí. ¿Por qué les hago hincapié en eso? Ustedes son los catequistas con quienes más contacto tengo, ¿ok? Por eso quiero aprovechar la oportunidad para hablarles directamente a ustedes. Nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo informados sobre Dios y Jesús. Están siendo informados sobre cómo se celebran los sacramentos. Pero hay algo que necesitan ellos. Necesitan experiencia de Cristo. Necesitamos acompañarlos para que ellos tengan también la oportunidad de vivir una misa que los inspire y que los anime y que les haga querer volver. Porque nuestros niños, después de la confirmación, están pensando, por fin ya no voy a vivir más. Y eso solamente nos hace pensar de que aún nos faltó algo más. La palabra revelada a lo mejor les llegó de memoria, y la memoria es traicionera. O les ayudé a memorizar la oración. Por favor, no utilicen ese término, ni lo piensen. ¿Es tradición, es común, es normal decirlo? Sí. Pero lo que repetimos en nuestra mente a veces es lo mismo que sale por nuestra boca. Y los niños dicen, sí, pues tengo que memorizarme las oraciones. La forma inicial que le debemos enseñar a los niños es la oración espontánea, porque es una expresión. Yo no le enseño a mi niño a memorizar, di te quiero mamá, dilo como te salga, porque es una expresión de amor que no se memoriza, se vive. Un niño que recibe el cariño de su madre, obviamente va a querer expresar de muchas formas ese amor, porque la experiencia ya existió. Ahora lo que brota es la expresión. Pero exactamente igual con las oraciones, con la forma de celebrar la misa, con la forma de vivir la misa, que es también saliendo fuera del templo. Yo sigo, la misa no acaba, porque el padre o el diácono dicen, vayan en paz para amar y servir al Señor. O sea, la misa no acaba. Pero nosotros pensamos, uy, ya, anuncios, ya me tengo que ir, vamos al parking para que no nos bloqueen. Entonces, esas son las cosas que ellos ven, que los adultos están apurados por irse, porque ya córtala, ya se acabó, o en la misa más corta, en lugar de decir, estamos juntos, unidos, celebrando. Yo cuando llegué aquí a la Merced por primera vez, yo me sentí muy bien recibido por la gente. Llegué con un niño que hacía ruido,
que hablaba, que distraía, nadie me hizo sentir mal, al contrario, momento de la paz, hay que tener a tu niño. Me gustó venir aquí, me sentí en familia, me sentí en comunidad. Esa fue mi experiencia como adulto. Y he ido por varias parroquias, pero por mi trabajo he tenido que estar más en cercanía con una parroquia más que la otra. Aquí yo no tengo ningún trabajo en la Merced, soy feligrés de la Merced, soy amigo del Padre Nicolás, pero soy miembro de la parroquia, me siento miembro de la parroquia, porque siento que esta es mi comunidad. Y me gustaría dar más, pero por situaciones de mis niños, trabajo y estudios, a veces se me hace difícil. Pero yo siento que esta es mi casa, esta es mi comunidad. Y en cuando mi niño tenga la posibilidad o tenga la edad, lo voy a traer aquí para la catequesis. Y a lo mejor yo voy a hacer el tiempo que no tengo y me voy a meter a la catequesis también con ustedes. Porque yo también quiero compartir esa fe. Pero en mi clase, los niños no van a estar tranquilos. Los niños van a estar van a ser cansados. Porque yo quiero que tengan una experiencia así de... No quiero que se acabe la clase. Y no es por ego, es porque voy a poner toda mi energía para que ellos tengan la mejor experiencia de Jesús, que es su amigo. Y es lo que quiero hacer. Cuando lo haga, se lo puede. ¿Ok? Entonces, paréntesis ahí, continuamos. Vamos a hablar en un momento. Los padres de la iglesia. Through these courses, we will often refer to the fathers of the church. But who are they? The fathers are the successors of the apostles in the earliest centuries of the church. They bore witness to the Word of God through their preaching, but also through their writings. Los padres de la iglesia, a que nosotros vamos a referir en muchas ocasiones, son sucesores de los apóstoles. Han sido, como ya hemos mencionado, Atanasio, ¿cómo se diría Alexander? San Alejandro y San Cipriano. Son unos obispos y personas líderes en la iglesia que eran muy buenos predicando, pero también escribiendo. ¿Okay? Ellos tienen escritos de muchos tipos, pero uno de los escritos más importantes que ellos tienen son los de apologética, que es defensa de la fe. ¿Okay? Eso es a lo que se refiere ahora. A bishop is a father in Christ in this sense. He does not give natural life to his flock, but he communicates the supernatural life of Christ through the sacraments, especially through baptism. And he is also the chief teacher in his diocese. Aquí está explicando quién es un obispo. Es el pastor de una comunidad. El obispo tiene una función muy importante, aparte de ser pastor. Es el maestro oficial en la región donde él tiene jurisdicción. Entonces los obispos tienen varias funciones. Tienen una función jurisdiccional, tienen un área que ellos cuidan o supervisan o manejan, como lo queramos llamar. Pero también ellos son la voz oficial en esa área sobre las enseñanzas de la iglesia. Y también son los principales administradores de los sacramentos. ¿Okay? Cuando hay un caso especial de un sacramento, muchas veces los sacerdotes tienen que ir a pedir una dispensa o un permiso especial al obispo, que es quien bajo una investigación de ese caso particular va a dar su veredicto y decir si se puede o hay que buscar otra solución. ¿Ok? Clement of Alexandria, an early father of the church, he speaks of this in a beautiful fashion when he says that his teachers had handed on to him the teaching from Peter and James and John and Paul, receiving it as a son from a father. He speaks of this in a beautiful fashion when he says
in his diocese. Clement of Alexandria, an early father San Clemente de Alejandría of the church, he speaks of this in a beautiful fashion when he says that his teachers had handed on to him the teaching from Peter and James and John and Paul, receiving it as a sign from a father. And St. Basil, another great father of the church, he explains the relationship between scripture, tradition, and the writings of the fathers in this way. Aquí habla de San Clemente de Alejandría y San Basilio. San Clemente habla de quienes fueron para él los padres de la iglesia, los primeros maestros que él tuvo, los apóstoles, y de quienes él aprendió lo que él predica. Y San Basilio habla, por la traducción se me va. Basil, another great father of the church, he explains the relationship between scripture, tradition, and the writings of the fathers in this way. San Basilio explica la relación entre las escrituras, la tradición y las escrituras de los padres de la iglesia, con referencia a las escrituras. O sea, todos ellos van a hablar siempre igual en base a las Sagradas Escrituras y a lo que escribieron los apóstoles. The written tradition is found in Scripture. The oral tradition is written, but not in Scripture. It is the fruit of the teaching of the apostles and their successors, or the fathers of the church. Aquí habla de dos puntos importantes: la tradición oral y la tradición escrita. La tradición oral fue transmitida directamente por los apóstoles, pero la transmisión escrita también se basa en la tradición oral, pero también en la inspiración de quienes lo escribieron. And St. Athanasius, writing, also explains the relationship between the teaching of the apostles and the witness of the fathers by stating, "The Lord taught, the apostles preached, and the fathers have kept." San Atanasio dice que él también explicó la forma en que las enseñanzas fueron transmitidas a través de los padres de la iglesia, diciendo: el Señor enseñó, los apóstoles predicaron y los padres lo mantuvieron. ¿Okay? Los padres de la iglesia en este caso se refiere a quienes salvaguardaron las enseñanzas de la revelación y de la tradición apostólica. Entonces los padres de la iglesia, como mencionamos hace un momento, por el contexto cultural y social, eran los que tenían que defender. Lo que otros decían: no, Pablo dijo esto, pero no, él dijo otra cosa. Entonces esas interpretaciones a medias tuvieron que ser clarificadas por alguien, los padres de la iglesia. ¿Okay? Esa fue la función de los obispos, sacerdotes y líderes de la iglesia por los primeros 400, 500 años. Así es como tuvieron que defender y mantener las enseñanzas de lo que nosotros conocemos como el depósito de la fe. Es gracias a ellos nosotros podemos enseñar lo que se predicó hace muchísimos siglos. Gracias a ellos. Now, in addition to the church fathers, there have also been holy men and women through the ages of the church who have been called the doctors of the church. Let's take a closer look at these great guides in the faith. No solamente los padres de la iglesia, sino también vemos a los doctores de la iglesia, hombres y mujeres, que son quienes han desarrollado de una forma más profunda partes de las enseñanzas. Entonces vamos a mirar quiénes son los padres de los doctores de la iglesia. Doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia son los 33 hombres y mujeres santos a quienes se veneran de modo especial en la iglesia debido al valor eterno de su enseñanza. Docere es un verbo latino que significa enseñar. De esta palabra tenemos doctrina, lo que se enseña; doctor, un maestro de la doctrina; docilidad, la habilidad de la persona de recibir la enseñanza. A continuación,
Se presenta una lista de los actuales doctores de la Iglesia. Doctores de la Iglesia Occidental: San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Doctores de la Iglesia Oriental: San Atanasio, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Otros primitivos doctores de la Iglesia son San Efrén, San Hilario, San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría, San Leo Magno, San Pedro Crisólogo, San Isidro, San Beda el Venerable, San Juan Damasceno y San Pedro Damián. Doctores de la Iglesia medieval: San Anselmo, San Bernardo de Clairvaux, San Antonio de Padua, San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás Aquino y Santa Catalina de Siena. Doctores de la Iglesia de la Reforma Contadora: Santa Teresa de Ávila, San Pedro Canicio, San Juan de la Cruz, San Roberto Belarmino, San Lorenzo de Brindisi y San Francisco de Sales. Doctores de la era moderna: San Alfonso Ligorio y Santa Teresa de Lisieux. ¿Okay? ¿Les hace familiar? Sí. ¿Alguna parroquia está en la cámara? Pues ya saben de dónde viene el nombre de las parroquias. Sí. ¿Okay? Los doctores de la Iglesia. ¿Y por qué se les recuerda? Porque ellos han desarrollado enseñanzas sobre cosas que ya conocemos, pero ellos nos explican de una forma más interesante. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, es un libro que sus escritos son cosas que yo les recomiendo a ustedes. Si quieren explorar más sobre la oración interior, lean a Santa Teresa de Ávila. Ella en sus cartas habla de muchas cosas que le pasan a ella, de sus dudas, de su forma de entender. Ella habla de su relación, quién era su papá y cómo conoce después a un sacerdote que le inspira. Hay muchas cosas que nos hacen pensar, todas las personas que han pasado por mi vida han ejercido algún tipo de influencia, pero cómo es que yo puedo utilizar esas experiencias con otras personas para desarrollar mi propia relación con Dios. Una persona que dice: mi padre no fue muy cercano conmigo, me puede hacer preguntarme: mi relación con Dios Padre es la de un Dios Padre cercano o lejano. ¿Hay algún tipo de influencia en esa relación de mi Padre terreno con el Padre celestial? ¿Verdad? Entonces, cosas para considerar. Solamente preguntas para que ustedes piensen. ¿De cuántos santos he escuchado? ¿Cuál de sus escritos me llama la atención? ¿A qué santos le tengo devoción? ¿A cuáles me gustaría conocer mejor? We began this lesson by pointing out that Christianity is not a religion of the book. Christianity is a religion of the Word of God. Empezamos teniendo en claro que no somos una religión de un libro, de un texto. Somos una religión de la palabra de Dios. Here we must take up the erroneous idea that the full teaching of Christ is found in the Bible alone. This concept is known as sola scriptura. Hay personas que consideran hasta la fecha que la única fuente de revelación de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Fuera de la Biblia no hay revelación.
O sea, no consideran la tradición apostólica. A eso lo conocen como sola escritura, o sea, solamente las Sagradas Escrituras. In 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, Paul tells us that all Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete for every good work. Nos dice que en la segunda carta de Timoteo, la palabra de Dios ha sido escrita. God may be complete, that the man of God, que la palabra de Dios ha sido escrita para la enseñanza, para la corrección o para corregir algo y para vivir en rectitud. ¿Okay? Hay un propósito. O sea, hay algo que también es importante cuando leemos las Escrituras. Todas las Escrituras, todo texto de las Sagradas Escrituras tiene un propósito de enseñanza. ¿Ok? Siempre me quiere decir algo. ¿Ok? may be complete for every good work. Sacred Scripture is profitable for these four ends. It is the very soul of theology. But nowhere does Scripture teach that Scripture alone is sufficient. In fact, Scripture insists on the importance of tradition. Dice que en ningún pasaje de la Biblia habla de que solamente las Escrituras son la fuente de revelación. Por el contrario, hay textos que nos hablan también del soporte de la tradición. Again, referring to Paul, Paul teaches in 2 Thessalonians chapter 2:15, "So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, either by word of mouth or by letter." Aquí hace referencia al texto que Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, donde dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. And in the very next chapter, 3, verse 6, we instruct you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, to shun any brother who conducts himself in a disorderly way and not according to the tradition they received from us. Y también en el capítulo 3, la misma carta dice: les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Forma de vida de los apóstoles, es parte de la tradición. And likewise, in 1 Corinthians chapter 11, verse 2, Paul teaches, "Maintain the traditions, even as I have handed them to you." También hace referencia a lo que dice acá, la primera carta a los Corintios, donde dice: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Entonces aquí está haciendo énfasis de que no solamente la Escritura, sino también la tradición transmitida por los apóstoles. Point that we need to take away from this: Scripture and tradition must remain together in order to receive the full teaching of Christ, the sacred deposit of faith. Entonces, entendemos que no solamente la Escritura, sino la tradición, ambos son los que conforman el depósito de fe, que completan la revelación que viene de Dios. ¿Okay? No solamente la Biblia. ¿Qué dice la misma Escritura? La Iglesia, y no solamente la Biblia, es la columna y el fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Mucho antes de que fuera escrito el Antiguo Testamento y siglos antes de que se estableciera el canon del Nuevo Testamento. La enseñanza cristiana se predica o se anuncia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Y los sucesores de los apóstoles debían de enseñar lo que habían oído. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. La Escritura
requiere de un intérprete autoritativo. Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31. Cristo legó una iglesia con la autoridad divina para enseñar en su nombre. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Capítulo 18, versículo 18. San Lucas capítulo 10, versículo 16. La iglesia perdurará hasta el fin de los tiempos, y el Espíritu Santo protege la enseñanza de la iglesia contra la corrupción. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Capítulo 28, versículo 19 y 20. San Juan capítulo 14, versículo 16. La Biblia no refiere a la Escritura como fuente exclusiva de la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la primera carta de San Pablo, él se refiere a la palabra de Dios que les predicamos. San Pablo se refiere a la enseñanza apostólica oral, la tradición. John chapter 21 verse 25 gives another reason why Christianity is not a religion of the book. Not everything that Christ did was written down. As John says, but there are so many other things which Christ did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books. Aquí hace referencia de que no solo la Escritura, que no solamente la Biblia es la fuente de revelación, sino lo que Jesús mismo dice en Juan 21:25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Entonces, no solamente, aquí habla de que no solamente en la revelación escrita de las Sagradas Escrituras podría estar contenida la revelación de Dios, porque hasta las Escrituras son limitadas, sino hay mucho más que también complementa y expande la revelación. ¿Okay? It would need to be written. Christ did not entrust his teaching to a book alone by itself. He entrusted the deposit of faith to the church through the apostles. Jesus gave his authority to the apostles, and then he sent them out to preach and teach until the end of time. Aquí dice que Cristo no solamente basó sus enseñanzas en los textos, sino que se lo confió a los apóstoles para que ellos también lo proclamaran y lo compartieran. Y eso en el ejemplo que habla del banco, para que también den fruto. ¿Okay? Entonces, está corroborando solamente lo que hemos visto sobre la Escritura, que no solamente es Escritura solamente. So Jesus set up a living body of teachers, endowed with a special gift of the Holy Spirit to guard and hand on the Word of God. This is the magisterium. Aquí dice que Dios le confió a un cuerpo vivo sus enseñanzas para que las transmita. Se va a referir ahora al magisterio. From the Latin word for teacher. Maestro. The apostles in turn hand on the deposit of faith, but they also hand on their own position of teaching authority to their successors, Pope and the bishops in union with him. This is why Paul teaches in 1 Timothy chapter 3 verse 15 that the pillar and bulwark of truth is the church. Aquí habla de que la transmisión apostólica, la sucesión apostólica, que se refiere al Papa y a los obispos en unión con él, que se llama el Colegio de Obispos, que no lo dice aquí, es quienes también van a ejercer una posición de autoridad, o sea, también van a dar su opinión como autoridad basado en la revelación, en las enseñanzas de la Iglesia. Y aquí hace referencia a la 1 Timoteo 3:15, donde dice: si me atraso,
por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces acá hace referencia a la iglesia como columna y fundamento de la verdad, a quienes se le ha confiado esa verdad, ¿verdad? Okay. So the task of authentically interpreting the deposit of faith has been entrusted to this living teaching office of the church alone, the successor of Peter, the Bishop of Rome, and the bishops in communion with him. This is the magisterium. Aquí solamente confirma lo que hemos estado diciendo, de que el magisterio es la enseñanza que viene del Papa y del Colegio de Obispos, todos en unión, pero en unión con el Espíritu Santo. ¿Okay? Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Papa Juan Pablo II, Constitución Apostólica número 4. Okay. El catecismo es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica comprobada y iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Entonces el catecismo de la Iglesia, ¿en quiénes se apoya para sus enseñanzas? ¿En quién se ha basado? En las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en la enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Okay? Ejemplos históricos del magisterio. So we have sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium of the church. But how do these work together in real life? ¿Cómo funcionan juntos las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el magisterio? Le voy a explicar. In the 3rd century, a priest in North Africa named Arius, as he reflected on many passages in the New Testament, passages such as Jesus telling the apostles, "The Father is greater than I." And when the apostles asked him, "When will the world come to an end?" And our Lord responded, "Only the Father can know that." Aquí está hablando la experiencia de Arlo, como un ejemplo. En el siglo III, cuando este sacerdote hace una reflexión sobre las Escrituras, haciendo referencia cuando Jesús dice, el Padre es mejor que yo. O cuando los apóstoles preguntan cuándo vendrá el fin del tiempo, solamente el Padre lo sabe. Entonces, como poniendo a Jesús en una posición subordinada, debajo del Padre. Que obviamente sabemos que Jesús se puso en obediencia al plan del Padre, pero no significa que su naturaleza era menor que la del Padre. ¿Ok? Porque tenía la naturaleza divina. Time. Coupled with the fact that the apostles witnessed the death of Christ. How could God die? So reflecting on these passages, Arius came up with the idea that Jesus is higher than all of creation, but he is lower than God the Father. Entonces, bajo esa reflexión, incluso sabiendo de que los apóstoles presenciaron la muerte de Jesús, entonces cómo Dios puede morir. Entonces, ahí es donde surge su idea de que Jesús era superior en la creación, pero inferior en divinidad a Dios, al Padre. And he backed this up with Paul's teaching, where Paul writes that Jesus is the firstborn of all creation. Y utiliza las Sagradas Escrituras para confirmarlo, diciendo lo que Pablo dice, de que Jesús es el primer fruto de la creación. Entonces, Jesús, según su entendimiento, Jesús fue creado por Dios. ¿Ok? Now, Arius was a very eloquent preacher, and he began to convince the majority of Catholics, the majority of Christians, that Jesus was not equal to the Father. Yes, he was higher than us, but not equal to the Father. Entonces, como fue un predicador muy convincente, él empezó a convencer a muchas personas que lo escuchaban, muchos cristianos,
en decir de que sí, Jesús era muy superior a los humanos, pero nunca iba a ser igual en divinidad al Padre. This caused great division in the church and great division in society. In fact, civil wars were beginning to break out over this. Entonces esto trajo mucha división, mucho conflicto, incluso guerras civiles por esta afirmación. And so the Emperor Constantine begged the church, you must straighten this out. But how could they from Scripture alone? Entonces el emperador Constantino les ordena a los cristianos, ordena esto, arréglalo. Entonces yo dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer si solamente están refiriéndose a la Escritura, solamente y no a la tradición? For there are passages that seem to argue both sides. In the year 325, the Pope sent a representative with all the bishops of the church to the city of Nicaea. And there they gave the authentic interpretation to the Word of God. Jesus is God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. And here, the bishops had to create a new word to describe Jesus' relationship to the Father. He is. Entonces aquí, corrección, lo que yo puse 185, que es 325, el concilio de Nicea, donde ahí se confirma lo que nosotros estamos diciendo, de que se hace una formulación del dogma de la fe que habla de la naturaleza de Cristo, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Ok, entonces es ahí donde se trae en el concilio de Nicea. Ok, vamos a hablar. Esto es lo que tú dices y esto es lo que nosotros estamos interpretando. No solamente por las Escrituras, sino por la tradición apostólica, estamos llegando a esta conclusión a través de la revelación divina de que esto es lo que nosotros creemos. ¿Okay? Jesús verdadero hombre, Jesús verdadero Dios. ¿Okay? Is homoousios of the same substance as the Father. Ok, y aquí utilizan un término griego que se refiere a de la misma naturaleza, el homoousios. Okay. What happened in this case? Clearly, the magisterium, the Pope and the bishops, in union with him, they had to give the answer, the authentic interpretation to the deposit of faith. Now, what is the scope of the work of the magisterium? What is the scope of their teaching? It is faith and morals. And how does the magisterium of the church make its teaching known? Well, the clearest expression of the teaching of the magisterium may be found in the Universal Catechism of the Catholic Church. Okay. Aquí dice, entonces, ¿cuál es el impacto del magisterio, las enseñanzas de la iglesia? ¿Cómo es que las enseñanzas de la iglesia realmente soportan las Escrituras y la tradición? A través de las enseñanzas de la fe y a través de las enseñanzas de la vida moral. Entonces estamos hablando de lo que creemos y lo que vivimos, y cómo lo vivimos. Eso se refiere con la vida moral. Por eso tenemos la interpretación de los mandamientos, de las bienaventuranzas, que son las Escrituras, y también de las virtudes, ¿verdad? Que fueron desarrolladas con el tiempo, a través de la interpretación de la revelación y la tradición. The two most important books that any Christian should own, certainly the Bible, but also the Catechism of the Catholic Church. My hope is that through these lessons you will be inspired to pick these up each day, to read them, to meditate on these deeply, so that the Word of God may bear fruit in your lives. Entonces aquí nos sugieren de que utilicemos siempre como fuentes de nuestra lectura diaria la Santa Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Para la discusión y la reflexión, el término magisterio se refiere a la responsabilidad de la Iglesia
de interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer para conocer lo que enseña la iglesia? ¿Cuáles enseñanzas me cuestan trabajo entender? ¿Qué medios puedo usar para aprender estas enseñanzas, para aprender más? Posiblemente las lecturas de los padres de la iglesia, los doctores, los documentos del concilio. Y todos los documentos del concilio Vaticano II, todos están disponibles en internet, en la página del Vaticano, ¿okay? En todos los idiomas. Parece que no quiere conclusión. Entonces, aquí dejamos la clase. Entonces, solamente para concluir, hemos visto la revelación como el evento por el cual Dios se da a conocer. Nos da a conocer sobre sí mismo, sobre su relación con nosotros. Okay, las fuentes principales de revelación que nosotros aceptamos y recibimos son Sagradas Escrituras y tradición apostólica. Y ambas son enseñadas y salvaguardadas a través del magisterio, enseñanza oficial de la iglesia. ¿Ok? Entonces, casi terminando el tiempo, vamos a concluir con la oración final. ¿Hay algún anuncio, Jessica? Sí, tenemos un anuncio. Pam, la esposa del diácono Bob, está en la cocina. Los está esperando para que pasen. Aquellos catequistas que están dando de primero a séptimo grado y primer año de confirmación, tenemos una actividad para que los niños expongan el 1 y 2 de noviembre. Para los que gustan pasar antes de ir, ellos están en la cocina. Confirmación primer año, y el segundo está trabajando en un proyecto. Ahorita son aquellos que están de primero a séptimo y el primer año de confirmación. Entonces hacemos una pequeña oración final antes de pasar. Pidiendo a nuestra Madre que nos acompañe, que continúe bendiciéndonos y que nos permita ser esos transmisores de la palabra de su Hijo, a la cual ella también dijo sí, en un acto de valentía y un acto de fe, siendo muy humilde y dócil, para que sabemos que la docilidad es tener el corazón abierto a la enseñanza. Le pedimos a nuestra Madre que nos ayude e interceda por nosotros para que el Señor haga dóciles nuestros corazones y nos permita seguir recibiendo las enseñanzas de Jesucristo, que fue confiada a sus apóstoles y a la iglesia a la cual pertenecemos y en la cual vivimos. Y juntos decimos: Dios te salve Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.